Bueno, mi presentación es acerca de la ciencia de datos. Eh, ¿Puedes continuar ahí, por favor? Listo. Eh, ¿Qué significa, cuál es el término de ciencia de datos igual a qué hace referencia? En realidad, es una disciplina que combina el método científico, matemáticas, estadística, programación, incluso inteligencia artificial y narración de historias para descubrir y explicar información empresarial oculta en datos. Digamos que esas previamente, se venía trabajando una disciplina que se llama la Business Intelligence, antes en las empresas, en donde se trataba de utilizar o explotar la información disponible para generar dashboards, otro tipo de artefactos que sirvieran para apoyar la toma de decisiones en las empresas. Esta, disciplina evolucionó a la ciencia de datos, agregándole mayor complejidad y, permitiendo hacer cosas que antes no se hacían como modelamiento. Antes, con el Business Intelligence, se trata de explicar lo que pasó, y con la ciencia de datos, incluyendo herramientas estadísticas y modelos de Machine Learning, se pueden incluso hacer predicciones o prescripciones, adelantarse utilizando sus modelos a lo que puede pasar en el futuro. Entonces, el mensaje acá es que la ciencia de datos es una fusión de disciplinas en donde cada uno de estas disciplinas pues da sus mejores artefactos para poder explicar poder predecir eventos interesantes en las empresas. Siguiente. Listo. ¿Cuáles son los motivadores principales de negocio en la ciencia de datos o los desafíos? Una de las principales es tomar decisiones no informadas. Básicamente acá las empresas tradicionalmente en sus C-levels antes, tomaban decisiones con las agallas, por decirlo así. Decisiones basadas en la experiencia, decisiones basadas en tal vez preceptos que tenían los CEOs o la gente, de vicepresidencia, eh, no soportada en información real, ¿sí? Sino simplemente en su experiencia. Y lo que ha pasado, en los últimos años con la disponibilidad de información, es que estas decisiones se pueden enriquecer con la información que se captura hoy por hoy en el negocio. Esto también funciona con las técnicas de Big Data o grandes volúmenes de datos donde, nosotros podemos capturar o tener básicamente registros de información, vistas 360 de los usuarios, vistas completas de transaccionalidad, etcétera, y poder moler toda esa información para no tomar decisiones con las agallas, sino a partir de tendencias y otro tipo de información basadas en información real. Otra parte de los motivadores de la ciencia de datos es entender necesidades de los usuarios. Normalmente en las empresas hacen, segmentaciones de segmentos muy gruesos de los usuarios. Digamos que el problema con esto, con tratar de, segmento, por ejemplo, en un banco, segmento premium, segmento jóvenes, segmento mayores, etcétera, es que agrupan en un segmento muy, muy grande las necesidades de muchos usuarios, que en realidad son necesidades particulares, y en el segmento no se alcanza a ver esa diferenciación. Entonces, el conocer a los clientes, conocer su comportamiento, sus necesidades, más allá de un segmento grueso, diferentes técnicas de ciencia de datos permiten encontrar y personalizar los productos que ofrecen las compañías dependiendo del comportamiento de los usuarios. Otra motivadora es la eficiencia de tomas de decisiones.
si bien hay decisiones pues que son difíciles de automatizar o eh, digamos, a partir de un modelo comenzar a tomar esas decisiones. Hay otras de menor rango que sí pueden ser automatizadas. Entonces, la idea es que con la ciencia de datos podemos tomar, por ejemplo, en aprobación de créditos en un banco, eh, podemos tomar el histórico de comportamiento de los clientes y poder automatizar hasta cierto punto la aprobación o negación de un crédito. De hecho, los grandes contrincantes de los bancos, las fintech de hoy por hoy, ya nacen, digamos, con la ciencia de datos en su ADN y ellos automatizan en la mayor parte de su proceso ese tipo de toma de decisiones como aprobación, cancelación, etcétera, y dejando, digamos, primero escalando fácilmente. No se necesita tener un gran back office o un gran pool de analistas para soportar esta toma de decisiones, sino ya son algoritmos automáticos y científicos de datos que van refinando estos modelos. Y finalmente, otro motivador de negocio es la creación de productos basados en datos. Eh, Empresas como Google, Facebook, son, digamos, en su ADN, son empresas basadas en datos. De hecho, uno de los productos importantes de esas empresas es el entendimiento, los datos, de cierta manera, procesados o el conocimiento de los usuarios que utilizan su plataforma. Eh, por ejemplo, Twitter expone una API para eh, analizar y vender, digamos, todas las tendencias que pasan en su red social. Y eso es un producto de datos. Tú tienes que pagar por acceder a esos datos. Entonces, la ciencia de datos también abre nuevas alternativas para las empresas transformadas digitalmente, eh, en donde su producto core es basado en datos. ¿Entiendes? Listo. ¿Qué casos de uso se maneja en ciencia de datos? Normalmente son tres tipos de problemas que resolvemos en ciencia de datos. Uno es la clasificación. Básicamente la clasificación, el problema de clasificación es cuando uno tiene un grupo de datos etiquetados, por ejemplo, en este caso, si un correo electrónico es spam o no es spam, o si un cliente hizo churn o no, o sea, si abandona o no, o por ejemplo en aplicaciones médicas, si una persona tiene una enfermedad o no, por ejemplo, un cáncer, etcétera. Nosotros tenemos ciertos conjuntos de datos relacionados con esa entidad y tenemos una categoría. Lo que hace el problema de clasificación es, a partir de las características de entrada, predecir si nuestro sujeto pertenece o no a una clase. Otro problema es el problema de la regresión. El problema de la regresión se trabaja principalmente con variables continuas y allí ya no vamos a tratar de predecir una clase, sino vamos a tratar de predecir un número, un valor. Por ejemplo, en el caso que mostramos aquí, es predicción dada ciertas características, el valor de una casa. Entonces, empresas, por ejemplo, como Silo, eh, utilizan algoritmos de aprendizaje de máquina y principalmente tomando una cantidad inmensa de variables, por ejemplo, los metros cuadrados de un hogar, el zip code donde se encuentran, eh, historial incluso de contaminación del barrio, de criminalidad, etcétera, una gran cantidad de variables para predecir cuál puede ser el precio del metro cuadrado o el precio de venta de un hogar. Y eso sirve, digamos, eso ya como tal es un producto digital, ellos venden, entre comillas, esa información y empresas pueden utilizar eso para, por ejemplo, hacer una oferta para una compra o saber predecir cuánto puede costar un hogar como producto.
Y finalmente, hay otro caso de uso que es el clustering. El clustering es una técnica no supervisada utilizar la ciencia de datos para hacer agrupamiento y encontrar grupos de, digamos, de puntos en su mínima expresión, digamos, en una, hablando geométricamente, pero, digamos, ya hablando de las características, lo que nosotros tratamos de encontrar allí es eh, grupos que tengan relaciones o que tengan una cercanía. Por ejemplo, podemos encontrar para nuestros clientes los podemos agrupar con características similares, por ejemplo, características sociodemográficas, eh, características de transaccionalidad, por ejemplo, cuáles transan a cuáles horas o por qué montos, etcétera. O, por ejemplo, cuando hablamos de transferencias, encontrar cuáles grupos de personas se hacen transferencias o son miembros de una misma familia, etcétera. O que tienen preferencias similares. Esto nos permite, estas técnicas de clustering, a diferencia de la clasificación, no tenemos una etiqueta, no sabemos, no estamos pasándole al modelo el dato de cuál es su clase, sino más bien, modelo, usted encuéntrame las diferentes clases a partir de la información que le entregue. Siguiente. Listo. Entonces, ejemplos puntuales de clasificación es predicción de abandono de los clientes. Ese es un problema muy, muy fuerte digamos, necesario en todas las industrias y es a partir de los datos que tenemos cuándo va a abandonar o no. A veces en algunas industrias es mucho más complejo con saber si canceló un producto o no. Digamos que eso sería el caso de uso sencillo. Pero hay otros tipos de industrias donde se deja de utilizar cierto producto. Por ejemplo, Netflix. Estoy pagando mi membresía, dejé de pagar mi membresía, pero después vuelvo a reactivar mi membresía, ¿sí? Entonces es dependiendo de muchos parámetros de comportamiento de los clientes, yo puedo hacer predicción de, por ejemplo, qué promoción le puedo dar a cierto cliente, etcétera. Y así puedo entrenar mi modelo teniendo en cuenta como parámetro toda la data que yo tenía y adicionalmente las campañas que yo le he hecho y así puedo hacer prescripciones, es decir, adelantarme a partir de mis modelos, tratar de predecir cómo funcionarán ciertas campañas y a cuáles clientes serán más efectivas o no. Otro uso muy fuerte es predicción de fraude. Eh, Como mencionaban Eric en la presentación pasada, pues hay los sistemas ahora que están expresos a través de Internet, pues tienen vulnerabilidades y uno tiene que saber que esas vulnerabilidades se van a explotar en algún momento. Entonces uno con Machine Learning puede detectar, dependiendo de la transaccionalidad, digamos, los montos que se hacen, los momentos al día que se hacen, etcétera, generar modelos más sofisticados de fraude. Y esto en Machine Learning es iterativo, o en ciencia de datos es iterativo. Se tiene un modelo y ese modelo se puede ir perfeccionando a medida que yo tenga más data y más comportamiento en mis usuarios. En regresión, como mencionábamos, tenemos predicción de ventas o estimación de precios y cluster identificación de usuarios, de segmentos de usuarios. Bueno, el ejecutar una metodología de data scientist o de ciencia de datos en realidad tiene muchos challenges y uno de los principales es que cuando ustedes ejecutan un modelo, crean un modelo, hacen todo el proceso completo de ciencia de datos, eso tiene que servir para tomar o para impactar las decisiones de la compañía, ¿sí? Digamos, tiene que ser útil. En muchos casos se hacen los modelos, se hacen las predicciones, se tienen todos los resultados, se le presentan a alta gerencia y alta gerencia pues no está, digamos, no cree en esos modelos, no cree en los datos. Entonces, un cambio cultural allí es comenzar a refinar entre los diferentes tomadores de decisiones para
que sean orientados a datos y no solo en, digamos, en la experiencia previa. Y esto es un kill feature, es decir, si la necesidad de ciencia de datos no viene de los C-levels, no tiene sponsorship, las iniciativas de data scientists van a ser inútiles. Otro, digamos, challenge o problemática de ciencia de datos es que los datos no existen o son de mala calidad. Digamos, hay un dicho acá en ciencia de datos, es que garbage in, garbage out, es decir, dependiendo de la calidad de los datos, si tú tienes datos basura, vas a sacar modelos basura. En esta lámina podemos ver una de las prácticas más importantes de Machine Learning o de Data Science en general, que es el modelo CRISP. Entonces, en el modelo CRISP, primero se hace entendimiento del negocio, es decir, no vamos de una vez a generar los modelos con los datos que tenemos, sino hay un entendimiento del negocio, el entendimiento de qué es lo que yo quiero lograr con mi modelo, cuáles son los Key Performance Indicators, los KPIs de mi solución. Una vez yo entienda del negocio, puedo pasar a entender la data. Y es en donde están buena parte del problema. A veces no están los datos están con muchos nulos, los datos están en diferentes bases de datos, toca unificarlos, hay que a veces comprar datos. Si en esta parte del data understanding tenemos blockers, es decir, que no podemos continuar con, dada la calidad de datos, pues se puede dañar el proyecto de data modeling. Y vale la pena decirlo que en estos primeros pasos del modelo CRISP, de la metodología CRISP, es donde se da la mayor parte del tiempo. Uno piensa que, digamos, ya tengo todos los datos y ya arranco a hacer modelos, pero es en la obtención de los datos, en la limpieza de los datos, asegurándome con buenas herramientas de calidad de datos. Si solo tengo, si sí o sí tengo esa información, puedo continuar con el resto del proceso. Si no, pues no se puede realizar la metodología de data science. Y normalmente estos primeros pasos pues, los ayuda a hacer a un analista de datos y la preparación de datos ya las hacen ingenieros de datos. Todos esos roles, digamos, se ven en la carrera de transformación digital y del curso de certificación de científico de datos. Posterior a esto está en la etapa de modelamiento, que ya es cuando comienzo a entrenar mis modelos. Ya vamos a hablar un poco de qué tipos de modelos hay. Y se hace la evaluación de estos modelos ya con data productiva y se despliega el modelo. Entonces, para desplegar el modelo, se apoya mucho en las herramientas que Leonardo comentaba hace poco de DevOps. Entonces, la idea es que un buen proceso de data scientist tiene incluida como parte de su ADN las metodologías DevOps, en donde todos estos procesos de modelado, de evaluación, de pruebas se hace de forma automática utilizando pipelines y utilizando los ingenieros de Machine Learning. Siguiente. Listo. Acá en ciencia de datos, igual se ven los cursos, hay unas técnicas que se llaman aprendizaje de máquina o modelos de Machine Learning. ¿Sí? Estos modelos cambian el paradigma de cómo construir, por ejemplo, software, en donde la programación tradicional, uno le entrega unos requerimientos, un desarrollador escribe un programa, se le entrega la data a ese programa y el programa da una salida, ¿sí? Eso es, digamos, como tradicionalmente se hace un artefacto de software, pero en Machine Learning ya cambia el paradigma. El paradigma es, ustedes le dan la salida deseada al programa, al modelo, le dan los datos deseados y él automáticamente les calcula un programa, en un caso sería un modelo, en el cual
pues les cumple con eso, esas restricciones de parejas data salida a su máxima cabalidad. Mm, Estos modelos de Machine Learning pueden ser tan sofisticados eh, como lo vemos en Deep Learning a continuación, y son modelos que utilizan grandes cantidades de cómputo, grandes cantidades de memoria, etcétera, y generan, por ejemplo, redes neuronales muy grandes que permiten procesar toda la información de entrada y llevar a cabo una tarea, ya sea de clasificación o de predicción. Siguiente. Ya que hablé de Machine Learning, veamos como el contexto breve a los principios de lo que llamamos inteligencia artificial. Por ejemplo, acá el Deep Blue de IBM pues trató de crear un programa de computadora automático que jugara ajedrez y pudiera ganarle a los grandes maestros. Eso se hizo ya hace en el siglo pasado, aunque suene lejano. Y ya a nivel de ajedrez, pues ya no existe ningún humano que pueda hacer mejor la tarea de jugar ajedrez que una máquina, ¿sí? Las máquinas ganaron digamos, el concurso mundial de ajedrez, pero eso no paró ahí. Digamos que la forma de programar en esa época era que había muchos expertos que hicieron programas que analizaban las posibles jugadas y miran con varios ciclos o con varias iteraciones cuáles podrían ser las probables jugadas de un ajedrecista para pues, poder ganarle. Entonces podían estar 8 o 9 jugadas más adelante y pues así con respecto a esa programación se logró a partir de un programa que hicieron muchos expertos lograr competir, por ejemplo, en ajedrez. Cosa que ya no está pasando. Ya ahora los expertos son más expertos en herramienta, digamos, en cómo modelar, más no en el área particular. O sea, ya para hacer un programa de ajedrez, por ejemplo, que juegue mejor que cualquier humano, no se requiere una persona experta en ajedrez, sino se requiere una persona experta en Machine Learning, en la cual ustedes ya les van a pasar al modelo automático las entradas y lo que debería ser el programa y automáticamente él va a, a ejecutar, digamos, las jugadas. Y Deep Learning, digamos que son las técnicas más avanzadas en donde se utilizan, es una técnica de redes neuronales artificiales en donde se construye un modelo, digamos, de varios niveles de complejidad. Si quieres, puedes dar la siguiente, en donde estos modelos, a partir de un gran volumen de información, pueden generar tareas muy avanzadas. Ejemplo, digamos, hay dos casos de uso de programas que se escriben de forma automática. Uno es los carros autónomos. Los carros autónomos están, son construidos, bueno, la parte de control está construida a partir de Deep Learning. Digamos, se deja conducir un carro dado por un experto muchas horas, se capturan videos de eso y la máquina trata de aprender qué debe hacer el conductor en cada caso. En este caso, digamos, la técnica a mostrar es las redes neuronales convolucionales. Es una técnica de redes neuronales para reconocimiento de patrones en imágenes. Y ya en este momento el humano no alcanza a tener tanta precisión como la máquina en predecir qué hay en una imagen. En ese momento la máquina tiene eh, mayor precisión dado que, digamos, que está entrenada con millones de imágenes. Entonces, por ejemplo, queremos crear un programa que sea capaz de detectar si en una imagen hay presencia, digamos, de un carcinoma o no, digamos, hay presencia de cáncer. Lo, como se hacía antes, era analizar con un médico experto cuáles características podrían tener las radiografías
o los histogramas de cada, eh, digamos, las tomografías, etcétera. Ahora lo que se tiene es simplemente se le pasa un gran volumen de información a estos modelos. Los ingenieros de Machine Learning acompañados de todos los pipelines de Machine Learning las procesan y automáticamente ellos construyen un modelo de Machine Learning capaz de detectarse el cáncer o no, con mayor precisión incluso que algunos de radiólogos expertos. Entonces, digamos que estas técnicas de Deep Learning están cambiando el paradigma y pues están siendo disruptivas en las transformaciones digitales. Siguiente. Listo. Eso es todo. Muchas gracias.